¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Hace mucho tiempo que no podemos tener nuestros cultos habituales, sean martes, miércoles o jueves. Creo que lo estamos haciendo a través de este medio y creo que es una bendición que podamos comunicarnos de esta forma. Así que, ¿qué les parece si tomamos unos minutitos para orar, para agradecer y también para pedir al Señor? Podemos agradecer por la vida, por la salud que el Señor nos está dando. Hay muchas personas que pueden estar agradecidos porque tienen trabajo y creo que es muy importante por el momento, por la crisis que se va a desatar. Pero también hay muchas personas que han perdido sus puestos de trabajo y creo que también este es el momento de pedirle al Señor por esas almas, para que nosotros podamos ser canales de influencia aprovechando esta situación. ¿Qué les parece si dedicamos tiempo a la oración? Cuando vean la plaquetita junto a la música, arrodillémonos, clamemos al Señor, agradezcamos al Señor y pidamos sinceramente lo que tengamos en nuestros corazones. Así que te invito ahora con la música y la plaqueta que oremos, clamemos al Señor. Así que después de la plaquetita volvemos y vamos a meditar justamente de este libro fascinante que se llama La oración. Volvemos pronto. Muy bien, estuvimos orando, agradeciendo, pidiendo al Señor y creo que es momento de comenzar a meditar juntos en este libro fantástico que se llama La oración. Pero antes de comenzar, vamos a buscar en nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a los hermanos que están en Colosa
Y dice así en el versículo 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Qué interesante, dos cosas importantes que nos dice el apóstol Pablo. Dice, debemos dedicarnos a la oración, perseverando en ella con agradecimientos. ¿Por qué agradecer al Señor? Porque tenemos un instrumento por el cual nos podemos acercar al trono de la gracia. Este es el instrumento por el cual yo puedo conectarme con el Señor. Y esta conexión, este Wi-Fi, no está lento, no se corta, está siempre abierta y tiene una muy buena conexión. Así que vamos a repasar juntos este libro, el libro La oración de Elena de White. ¿Saben lo que hice? Comencé, desde que habíamos terminado nuestro culto, a leer todos los días 2 o 3 hojitas. Así cuando llegó el día de hoy, el culto de oración, ya leí todo el capítulo durante toda la semana. Por lo tanto, hice el año bíblico, leí la escuela sabática y también leí durante toda la semana este fascinante libro. La idea es que cuando llegue nuestro culto de oración virtual, podamos sacar las ideas principales, algo así como la escuela sabática. ¿Qué hacemos en la escuela sabática? Leemos durante toda la semana y cuando íbamos a la iglesia nos dividíamos en las unidades de acción o las clases de escuela sabática y compartíamos los pensamientos o las citas bíblicas. Y bueno, algo así queremos hacer. Ustedes se pueden comunicar a través del chat que se encuentra ahí o a través de la caja de mensajes que tiene este video. Así que te invito a que puedas leer durante toda la semana. Hoy termina nuestro culto. Bueno, a partir de mañana voy a comenzar a leer el capítulo número 3. Así para el próximo culto de oración he leído todo y podemos compartir juntos. Sé que el diálogo no va a ser como antes, pero pueden compartir en el chat o, como les dije, en la caja donde se escriben los mensajes. Así que, ¿qué les parece si juntos ahora vamos a meditar lo que nos trae esta autora? Libro hermoso, sinceramente, creo que es para el tiempo que estamos viviendo. Debemos orar, debemos dedicar tiempo a la oración. Así que vamos a ver, nuestra necesidad de la oración tiene el título del capítulo número 2. Dice, la oración es tan esencial como el alimento. A ver, nosotros todos los días tenemos que comer, ¿sí o no? Las personas que no tienen muchos recursos, a lo mínimo una vez por día, como mínimo. Pero si tenemos trabajo y podemos alimentarnos, generalmente lo hacemos 2 o 3 veces al día, como mínimo. Hay otras personas que comen más y bueno, así también está su salud. Pero con respecto a esto, debemos alimentarnos diariamente y la oración debe ser así. Todos los días debemos conectarnos al Señor diariamente. Debe ser como un alimento, algo necesario. Dice así, la oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia. Noten, ¿por qué nosotros no crecemos en la gracia? Simplemente porque no tengo comunión con el Señor. Y aún para la misma vida espiritual, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, dice. Debemos, escuchen, acostumbrarnos a elevar a menudo nuestro pensamiento en oración a Dios. Noten, debo acostumbrarme, nosotros no estamos acostumbrados. Si vamos caminando por la calle, o si vamos a comprar algo, o si estamos viajando en colectivo, durante ese periodo de tiempo tenemos que acostumbrar a nuestra mente, debemos acostumbrarnos a elevar una oración a Dios. Ahora, mientras que estamos orando, generalmente pasa esto. A mí me ha pasado muchas veces, y a ustedes también seguramente, que estamos orando y la mente se divaga, se va para cualquier otro pensamiento. Miren lo que dice la autora. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta. Mediante el esfuerzo perseverante se transformará por fin en algo habitual. Noten, si yo estoy orando al Señor
y mi mente se va para otro lado. Ay, ¿cómo estarán los chicos allá en el colegio? Bueno, ahora no tenemos colegio, pero si estuvieran en una situación normal, que no está la pandemia, la mente se dispara. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Debo hacer el esfuerzo perseverante de volver nuestro pensamiento a lo que estábamos, en la conexión con el Señor. Y esto se va a transformar en algo habitual, en algo que nuestra mente se va a acostumbrar a estar conectado siempre con el Señor y a no divagar. Sigamos. Orar es una necesidad espiritual. Aunque Cristo había dado la promesa a sus discípulos de que recibirían el Espíritu Santo, esto no disminuyó la necesidad de oración. Noten, los discípulos recibieron la promesa de Cristo de que iba a ser derramado el Espíritu Santo con ellos, en ellos, mejor dicho. Y ellos dijeron, ¿esto? No, bueno, no tenemos que hacer nada. No, todo lo contrario. Ellos oraban más y más. Y esa debe ser nuestra actitud. Debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Quienes están comprometidos ahora en la solemne obra de preparar a un pueblo para la venida del Señor, también deberían continuar en oración. Noten, primeramente a los ministros que estamos trabajando, preparando un pueblo, debemos orar continuamente, pero también esa obra, ese trabajo nos incumbe a todos nosotros, porque todos nosotros somos ministros de la gracia de Dios. Qué interesante. Continuemos. Dice, la oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Noten, puedo orar en familia y está bien, hay que hacerlo. Puedo orar públicamente a través de las videollamadas, a través de una llamada telefónica, como sea, y está bien. Antes, si nos juntábamos en las iglesias a orar, está perfecto, pero la oración más importante es la secreta, la cual yo me comunico con el Señor, o mejor dicho, en la cual yo me comunico al Señor. Esa es la más importante. ¿Estoy dedicando tiempo a la oración secreta? ¿O estoy tan apurado que tengo que salir a trabajar y oro, Señor, gracias te doy por el descanso y te pido ahora que me cuides y me protejas, en nombre de Jesús, amén. Y salimos de nuestra casa corriendo. Nos pasa a veces, ¿no? Estamos tan apurados, que nos olvidamos de dedicar tiempo a la oración. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado a Martín Lutero? Que decía, hoy tuve un día tan agitado que solamente pude orar 3 horas. O 4, no me acuerdo. Pero noten, 3 horas de oración, 4 horas de oración, nosotros estamos 10 minutos y ya nuestras rodillas están diciendo, ay, no puedo. Necesitamos tener la comunión y sobre todo la comunión en secreto. Dice más adelante, la oración es una necesidad de nuestro trabajo por la salvación de las almas. Si yo quiero que mi vecino, mi familiar o mi compañero de trabajo conozcan al Señor, debo dedicar tiempo a la oración. Debo interceder, Señor, te pido que toques el corazón de mi vecino, de mi cuñado, de mi compañero de trabajo. No importa quién fuera. Si yo quiero que conozcan al Señor, creo que es el momento de clamar. ¿Saben? Yo estoy orando por la familia de mi esposa. Estoy orando por ellos, para que el Señor pueda tocar el corazón de ellos, que puedan conocer este bendito mensaje que está lleno de esperanza. Creo que nosotros todos tenemos alguna persona, un ser querido, que queremos que conozcan el Evangelio, que queremos que estén con nosotros en la patria celestial.
Pero si queremos eso, debemos interceder, debemos orar fervientemente. Dice, está hablando de Jesús, dice, la oración era para Jesús una necesidad. Una necesidad. ¿Nosotros podemos entender eso? ¿Es una necesidad orar? Es una pregunta que queda en nosotros. Cada uno de ustedes sabe la respuesta. Dice más adelante, la religión debe comenzar con el vaciamiento y la purificación del corazón. Debe ser nutrida por la oración diaria. Noten, mi cuerpo necesita nutrientes, alimentos, pero mi cuerpo espiritual necesita también alimento espiritual, la palabra de Dios, pero también la oración. Es lo que nutre, dice, nuestro cuerpo espiritual. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. ¡Wow! El fundamento, dice, del crecimiento espiritual es la oración. Noten, yo puedo leer la Biblia, pero si no oro pidiendo a Dios que me ilumine, de nada sirve leer la Biblia. Noten, por eso es el fundamento, lo principal, lo primordial. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Y creo que con lo que está pasando con la pandemia, creo que nuestra casa debe ser transformada en una casa de oración. ¿Se acuerdan que dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración? Bueno, creo que es ahora el tiempo en que debemos dedicar tiempo a la oración, que mi familia sea un instrumento que se comunique al Señor a través de la oración, clamando por las almas, clamando al Señor que estos medios, las internet, las redes sociales, sean el instrumento adecuado para llevar el mensaje, a través de WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube, todos esos canales. Pero debemos pedirle al Señor, ¿estás compartiendo las diferentes programaciones que hay? ¿O este mismo tema? Debemos orar cada vez que vamos a enviar el mensaje. Antes debemos, Señor, te pido que este mensaje, sea quien les habla, o el pastor Goncalves, el pastor Pablo Nazar, o quien sea, que cuando yo estoy por enviar, no solamente es reenviar, bueno, envío y nada más. Antes oremos para que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones de estas personas. Repito, si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora, aprovechando que está la pandemia. Dice más adelante, los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que lo rodean. ¡Wow! Si nosotros queremos predicar, tiene que haber un vínculo a través de la palabra de Dios y a través de la oración, estos dos instrumentos. Y dice que nosotros vamos a ejercer una influencia salvadora y transformadora sobre los que nos rodean. La gente se da cuenta. Y miren que nosotros a veces no hacemos las cosas bien, pero la gente se da cuenta que ustedes son diferentes. Pero imagínense si nosotros estamos más en comunión con el Señor, si estudiamos más su palabra, si oramos más, la gente se va a dar cuenta. Ustedes son diferentes. Y después van a venir y van a decir, yo quiero pertenecer a tu iglesia, yo quiero pertenecer a tu pueblo, porque ustedes tienen algo diferente. Que no pase solamente por lo doctrinal, que es fundamental, pero si nosotros estamos rodeados de una atmósfera diferente, una atmósfera celestial, dice Elena de White, vamos a influenciar y transformar a los que nos rodean. Todos, y esto para los jóvenes, debemos ser influencers. Esto es un
término actual, pero interesante. Todos nosotros somos. Todos los que vamos a las iglesias influimos en las personas, pero debe ser una influencia positiva, siempre reflejando al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Como dijimos, a través del estudio, o mejor dicho, primero de la oración y después del estudio de la palabra de Dios. Y la gente se va a dar cuenta. Noten lo que dice acá, un texto más adelante muy conocido que está en el camino a Cristo y está citando justamente este libro, la oración. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Miren todo lo que tenemos que hacer. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Yo no puedo decir, Señor, acompáñame durante toda la semana. No, y con eso es suficiente. Todos los días a la mañana. Sigue diciendo, somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te indicare su providencia. Todos los días yo tengo que orar al Señor, Señor, úsame. Ayúdame a ser un instrumento para llevar tu verdad. Pero muéstrame el camino, guíame, como lo hacía el Señor Jesucristo. El Señor todos los días oraba al Padre pidiendo, muéstrame tu camino, guíame a qué pueblo, a qué persona tengo que ir a sanar o llevarle, o las dos cosas al mismo tiempo, obviamente, es a sanarle y llevar el mensaje de vida eterna. Eso hacía el Señor, Él no hacía nada sin pedirle a su Padre. Y creo que nosotros debemos hacer eso continuamente, pero estamos siempre apurados. Creo que la cuarentena, lo mejor que pudo hacernos es que parar, estar en familia, ¿sí? Dedicar tiempo a la meditación, a la oración, al estudio de la palabra, individual y en familia. Creo que eso es lo positivo de esta cuarentena. Sigue diciendo, noten, está muy interesante el tema. Oremos mucho más cuanto menos sintamos la indicación de tener comunión con Jesús. Noten, oremos mucho más cuando menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Lo que está queriendo decir acá la autora es, cuando yo no tengo ganas de orar, porque no tengo ganas porque me siento mal, estoy triste, ese es el momento de tener más comunión con el Señor. Este es el momento de decirle, Señor, ayúdame a tener un espíritu más dócil, a poder conectarme contigo. Es el momento. Ahí, muchos flaquean en ese momento y dicen, no, yo no quiero saber nada porque perdí a mi papá, a mi mamá, y no, es el momento de orar, de clamar al Señor. Sigue diciendo, y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no deberíamos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Noten, si el Señor tenía la necesidad de clamar a Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Noten, el Señor quiere bendecirnos. Es privilegio nuestro de ver abundantemente de la fuerza del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco, dice. Noten, qué extraño orar tan poco, dice. Es un privilegio estar en comunión con el Señor. Y nosotros a veces no aprovechamos eso. ¿Se acuerdan que les había pasado un video de un pastor que fue llevado preso, creo que era en Rumania, en la Segunda Guerra Mundial, y estuvo como 10 años, si no recuerdo mal, y él lo único que hacía era orar, orar, orar. Y cada vez que le espiaban, los carceleros abrían la rejilla de la puerta para ver qué estaba haciendo, él estaba orando. Entonces lo agarraban y lo torturaban.
le golpeaban hasta no poder más. Y en cierta oportunidad, después de que fue torturado, fue llevado a la cárcel. Al rato su guardia miró por la rejilla y vio otra vez, le dice, ¿estás orando? ¿Por qué estás orando? Y este pastor le dijo, estoy orando por usted. Les voy a pasar después de esta meditación el link para que lo vean nuevamente. Debemos orar. Tenemos ese privilegio de orar continuamente al Señor. Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Si yo no estoy progresando en la vida espiritual, si siempre estoy en el mismo lugar, es porque no estoy orando más. Esto no es magia. Si yo no dedico esfuerzo a la oración, no voy a ser como los que hacen pesas, no van a tener los músculos bien desarrollados. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Dice el conocido actor Arnold Schwarzenegger, vieron que fue el mejor de todos los tiempos en fisicoculturismo, el campeón que nadie lo pudo igualar hasta el día de hoy. Y él siempre en una charla que dio, dijo, nada es fácil, todo es trabajo duro. Tienes que esforzarse, tienes que trabajar. Y pasa lo mismo en la vida espiritual. Nosotros debemos trabajar nuestros músculos espirituales. Si no trabajamos, somos raquíticos. Para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar por mucho tiempo de oración, dice. Dice más adelante, debemos velar, obrar y orar como si fuese el último día que se nos concede. Les hago una pregunta. Si supiéramos que hoy a la tarde, o mejor dicho, mañana a las 8 de la mañana vamos a morir, ¿cómo pasaríamos esa noche? O esta noche. Vienen y nos dicen, bueno, mañana van a ser ejecutados. Mañana a las 8 van a pasar el paredón y van a ser muertos. ¿Cómo sería esa noche? Creo que no dormiríamos. Pasaríamos toda la noche en comunión con el Señor. Es para pensar, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que llegue ese momento? Debemos velar, obrar y orar como si fuese el último día que se nos concede. ¿Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida? Noten, si yo mañana me muero, estaría orando toda la noche. ¿Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones? Eso tiene que ser algo diario, cotidiano, común, algo que todos los días, rutinario, orar continuamente, estar comunicado con el Señor. Dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando debemos velar y orar con fervor, es ahora. Orando diariamente a Dios, recibirán de Él sabiduría y gracia para soportar el conflicto y las severas realidades de la vida y salir victoriosos. Solo se puede conservar la fidelidad y la serenidad de la mente mediante la vigilancia y la oración. ¿Cómo puedo ser fiel al Señor continuamente? ¿Cómo mantener la serenidad continuamente? Es a través de la vigilancia y la oración, dice. Por eso el Señor Jesucristo podía estar durmiendo en una plena tormenta, porque Él tenía paz y tranquilidad, porque estaba siempre en comunión con el Padre. Si ustedes leen el deseo de toda la gente, dice, Él descansaba tranquilo porque estaba en comunión continua, descansaba tranquilo, y eso tiene que pasar con nosotros. Avancemos, que el tiempo es un tirano. No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Si yo no soy victorioso
espiritualmente hablando, es porque no estoy orando con fervor, no estoy orando continuamente. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Debemos darnos tiempo para orar. Wow, interesante. Debemos sacrificar muchas cosas. Bueno, la telenovela, la música que estoy escuchando en la radio, lo que sea. Dice más adelante, a ver. Se necesita mucha oración y el ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar preparados para realizar el trabajo que Dios nos confíe. Se necesita mucha oración y ejercicio vigoroso de la mente, dice, si queremos estar preparados para llevar el Evangelio. Si se descuida el ejercicio de la oración, no te está hablando de ejercicio, o se dedica a orar espaciosamente, esporádicamente mejor, de vez en cuando se lo considera conveniente, entonces se perderá la conexión con Dios. Noten, si yo oro de vez en cuando, o no veo que sea tan necesario, voy a perder la única conexión con el Señor. Noten que la conexión no viene de parte de Dios, sino de parte mía. Mi celular, yo, no estaba funcionando bien porque estoy distraído. La vida espiritual se volverá seca y las facultades espirituales no tendrán ya vitalidad. La experiencia religiosa perderá su salud y vigor. Noten qué importante que está presentando ella acá con respecto a la oración. Miren lo que sigue diciendo más abajo, ya estamos terminando. La lectura de la palabra de Dios prepara la mente para la oración. Wow, noten, primero tengo que orar al Señor pidiendo que me ilumine al estudiar la palabra de Dios, para estudiar las Sagradas Escrituras, o las Santas Escrituras mejor. Ahora, pero después que yo leo la Biblia, sigue diciendo, dice que me prepara mi mente para la oración. Note, necesito primero orar para leer la Biblia. Una vez que leo la Biblia, ahora me prepara para orar. Una de las principales razones de vuestra escasa disposición a acercaros a Dios mediante la oración es que os habéis incapacitado para esta obra sagrada leyendo historias fantasiosas o películas fantasiosas o programas de radio fantasiosos que han excitado la imaginación y despertado pasiones impuras. Esto lo está diciendo ella hace más de 100 años atrás. La palabra de Dios llega a ser insípida, es decir, no tiene sabor. Se olvida la hora de la oración. La oración es la fuerza del cristiano. Qué interesante. A ver, seamos sinceros, sobre todo a los jóvenes. Después de ver una película, cualquier película, ¿tenemos ganas de orar o no tenemos ganas de orar? Evidentemente no. Como que la mente está conectada con otra cosa y agarrar la Biblia cuesta. No tengo ganas y mucho menos de orar. Por eso ella dice que eso es lo que nos separa de Dios. ¿Sí? Último punto. No hay tal cosa como que podamos entrar en los portales celestiales mediante la complacencia y la necesidad, las diversiones, el egoísmo, sino solo mediante constante vigilancia y oración sincera. Creo que el Señor nos está llamando. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Y si yo quiero estar ahí, debo estar en comunión continua, constante con el Señor. Debo comunicarme a través de la oración sincera. Qué privilegio que tenemos. Palabras duras que nos está diciendo este libro, pero que nos plantean cómo está nuestra vida espiritual. Recuerden lo que dijo Pablo. Dedíquense a la oración, dice en su palabra. Perseveren en ella, o sea, continuamente, con agradecimiento.
que el orar sea una necesidad continua, constante. Que podamos estar agradecidos que tenemos este instrumento por el cual nos podemos conectar con el Salvador. Dediquemos tiempo a la oración. Dediquemos tiempo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Que nuestra necesidad continua sea la oración. Que el Señor Jesús te bendiga. Oremos para terminar. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos podemos comunicar a través de la oración. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos cuáles son las cosas que nos están distrayendo, Señor, las cuales nos impiden estar en comunión más estrecha contigo. Señor, ayúdanos a vencer las tentaciones. Ayúdanos a entender de que tenemos un arma poderosísima. Y esta arma se llama la oración. Ayúdanos a que todos los días tengamos el hábito de comunicarnos contigo a través de este instrumento. Señor, ayúdanos. Y gracias por todo lo que nos das. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.